Un saludo a todos y todas. Mi nombre es Marica Mirañez Gómez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Academiqueando, un micrófono abierto para la academia. Hoy me acompaña el profesor Josep Bernabeu Mestre. Él es doctor en medicina y catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante. Es docente y desde 2017 es director académico de la Cátedra Carmencita de Estudios del Saber Gastronómico y se ha ocupado también en la investigación en Historia de la Salud Pública y la Epidemiología Histórica. Profesor Josep, hola, buenas tardes. Muchas gracias por Buenas aceptar esta tardes, invitación. no, encantado y gracias por invitarme. Bienvenido a Academiqueando. Y bueno, para contarles a las personas que nos ven y nos escuchan, la razón de esta invitación es múltiple, digamos, hay varias razones. Una de ellas, pues Josep es tutor en mi proceso de doctorado, entonces lo conozco también por ese lado. Y también, pues él tiene muchas producciones en libros y en académicos. Y en Madrid tuvimos ya una previa conversación para Academiqueando sobre un libro que se titula Pandemias de la peste negra al COVID-19. Este libro tuvo un pequeño lanzamiento allá en Madrid en el evento de la Sociedad de Historia de la Medicina de España. Y vamos a hablar un poquito de ese libro, pero también quiero hablar un poquito sobre la investigación, la divulgación y, por supuesto, sobre las epidemias y la relación que las epidemias tienen con no solo la historia, sino con la sociedad, la política, la economía. Em, este libro, Pandemias de la peste negra del COVID-19, fue editado por José Miguel Sampere, Rosa Ballester y pues tú, Josep Bernabeu. Fue Sí, publicado por la Editorial de la Universidad de Alicante en 2025 en la colección, perdón mi pronunciación, en la colección Lordit. Tú me corregirás. muy bien Bien, pronunciado. Sí. gracias. Esta colección es precisamente la colección de divulgación de la Editorial de la Universidad de Alicante desde una perspectiva interdisciplinaria y pensando en el gran público lector. Bien, con esta introducción, Joseph, quiero empezar a hablar un poco sobre, también de pronto para las personas que no se acuerden un poquito, el objetivo del libro, en términos muy generales, es hablar sobre las pandemias y las epidemias y todo lo que está detrás de ellas, ¿cierto? Correcto. Hay Sí, muchísimos factores. sí. Pero hay algo con lo que quisiera de pronto empezar a discutir, es que tú mencionabas también, y podemos profundizar en esto, por supuesto, Ujú. es que el libro quiere contribuir a una cultura de la prevención. Hablemos Correcto. un poquito entonces de cómo el libro, cómo este enfoque de que incluso se publicó en una colección de divulgación ayuda o contribuye o se posiciona en esta cultura de la divulgación sin dejar de lado toda la trayectoria académica de editores y contribuidores. Sí, yo creo que es muy importante enfatizar esta idea de contribuir a una cultura de la prevención, porque lo que hemos intentado con el libro es sobre todo que el gran público entienda cuáles son, como tú bien apuntabas, las causas últimas que están detrás de las crisis sanitarias que han representado y que por desgracia siguen representando las pandemias, ¿no? Eh, mm, con demasiada frecuencia nos quedamos en aquello que se llaman las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y de hecho, y acabamos de pasar recientemente la pandemia de COVID, Así es. y hemos hecho una política de consecuencias, pero no hemos hecho una política de causas, ¿eh? No estamos como deberíamos estar abordando esas circunstancias, esos factores, esos determinantes que nos llevaron a padecer una pandemia como la COVID y a lo largo de la historia otras pandemias de características similares o parecidas, ¿no? Entonces es muy importante que el gran público conozca que son evitables estas pandemias, ¿eh? Pero que requieren, evidentemente, de una acción integral. Y cuando hablo de una acción integral me refiero a que hay que abordar los diferentes factores, tú lo has apuntado muy bien, de naturaleza económica, social, medioambiental, también política y cultural que de alguna manera están detrás de las mismas, ¿no? Entonces ese fue un poco el objetivo. Y por eso el libro, además de dar noticia de lo que han representado y el impacto que han tenido a lo largo de la historia las principales pandemias, de ahí el título de la peste a la COVID-19, tiene una primera parte que lo que hace es precisamente incidir en explicar de manera didáctica, de manera clara, muy divulgativa para el gran público, qué es lo que hay detrás, ¿no? Y cuáles son los factores que conducen a estas crisis.
Perfecto. Bien, gracias por esa introducción porque efectivamente quería dar una pequeña mención porque siendo un libro, y yo lo voy a poner también en pantalla, pero quiero que lo vean, digamos, en su cuerpo, es un libro que entre comillas puede ser chiquito, puede ser pequeño, compacto, pero el contenido no solamente es resultado de investigación, sino que es muy gráfico, tiene un montón de Ujú. herramientas que sirven como para su comunicación y incluye un montón de temas que aparte, bueno, aparte de ser muchos temas están integrados. Entonces, por ejemplo, hablamos de las epidemias y pandemias, por supuesto, pero hablamos de crisis demográficas, de la prevención, de las Sí, reacciones sí. sociales, discursos políticos, colonialismo, y ya luego entramos a diferentes ejemplos como la viruela, el paludismo, el cólera, e incluso hay un capítulo sobre videojuegos y el cólera, lo cual también me pareció súper interesante hablarlo. Pero entonces también quiero hablar un poquito de cómo se relacionó este pensar el libro, cómo fue hablando con José Miguel Sempere y Rosa Ballester, que son los coeditores. em, Se pensó desde un inicio que iba a ser precisamente en este formato divulgativo. Se pensó ya quiénes iban a ser las personas que colaborarían o cómo fue esa conversación para llegar a este resultado Mm. precisamente. Bueno, hay varias circunstancias que conviene recordar. Esta colección, que es una colección que precisamente cumplió 10 años en el 2025, no tenía hasta entonces ninguna monografía de contenido sanitario. Cuando tuvo lugar la pandemia de la COVID-19, pues hubo muchísimas publicaciones, publicaciones muy importantes que intentaban pues dar explicación de lo que estaba ocurriendo, algunas mirando a la historia, al pasado. Pero nosotros entendimos cuando el servicio de publicaciones nos planteó la posibilidad de incorporar a la colección una monografía de tema sanitario, que era una buena oportunidad precisamente aprovechar esta invitación para abordar el tema de las pandemias. Abordar el tema de las pandemias con las características que te he comentado. Y entonces iniciamos un proceso de reflexión porque no fue fácil encontrar la fórmula. Es decir, eh, claro, esta idea de dividir en dos la monografía en el sentido de unos capítulos introductorios que analizasen de manera monográfica los diferentes aspectos que están detrás y la forma en que impactan, la forma en que se intentan controlar, abordar, resolver las crisis sanitarias, nos parecía que era importante, pero no suficiente, porque de alguna manera pensamos que tras estos capítulos introductorios valía la pena que el lector pudiese verlo ejemplificado con diferentes crisis sanitarias de naturaleza epidémica que han sucedido a lo largo de la historia, que tienen cosas en común, pero también tienen cosas diferenciales. Y de hecho, hicimos una selección, digamos, intencionada para que hubiese una casuística amplia del comportamiento de las enfermedades infecciosas, ¿no? Algunas, evidentemente, son de naturaleza zoótica, zoonótica, perdón, otras no lo son, es decir, que ahí hicimos una combinación, ¿no? Y luego, pues la verdad es que, si soy sincero, y creo que habla bien del colectivo de profesionales de diferentes disciplinas que se han dedicado y que se dedican a estudiar el tema de las pandemias y de las epidemias, fue complicado elegir, porque dejábamos gente No, me fuera, no imagino, podían ser claro. todos, pero bueno, intentamos que de alguna manera, aunque no están todos los que deberían de estar, quienes estuviesen, pues hiciesen un esfuerzo de divulgación importante. En esto insistimos mucho y la verdad es que, bueno, hay un proceso de edición que siempre es complicado, pero en todo momento encontramos la colaboración de los diferentes autores y creo que el resultado es satisfactorio. Sí, de acuerdo. Y creo que eso me parece interesante porque también otra cosa que quería mencionar es que pues cada una de las contribuciones está escrito por una persona diferente. Entonces son muchas Ujú. personas que participan, pero también hay una cosa y es que hay una mezcla de
se puede llamar trayectorias. Hay personas que tienen ya muchísimos años de trayectoria en su campo y escriben su contribución, por supuesto, pero también hay otras personas que no tienen tanta trayectoria e igual pues participan con su contribución. Quería de pronto hablar un poquito sobre no solamente esa mezcla de contribuciones Mm. desde esta perspectiva, sino también como de pronto esos retos que encontraron como editores para manejar el lenguaje que no sea el lenguaje tan académico, para que sea corto, para de pronto cuáles fueron las fuentes que usaron y las que dejaron luego, porque también hay otra cosa muy interesante de este libro y es que al final hay toda una sección que se titula Para saber más. Y ese Sí. para saber más es toda una lista de recursos para que las personas puedan ir y buscar y entender un poco más estas dinámicas. Entonces, de pronto, hablemos un poquito sobre esos retos de la edición en tanto de trayectorias, experticias y precisamente es el reto de escribir para la divulgación desde la academia. Sí, bueno, ahí hay varios retos desde el punto de vista editorial. Evidentemente, en una monografía de estas características tiene que haber un equilibrio entre los diferentes capítulos, es decir, entonces esto nos obligó a tener que establecer una limitación con todo lo que eso supone, porque hay temas, eh, epidemias, pandemias, que es más fácil resumir lo que han significado, han representado y tal, y otras no tanto, ¿no? Entonces, claro, eso de alguna manera obliga a que, en este caso, el autor de cada uno de los capítulos haga un esfuerzo de síntesis importante. Al mismo tiempo, se trata de una colección de carácter divulgativo que juega mucho con las imágenes. Juega mucho con las imágenes y esto es Sí, importante. muy importante. Imágenes que además tienen que tener una relación con el texto. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, esto también fue un trabajo ímprobo, diría yo, porque hay que acertar con las imágenes. Muchas de las imágenes, como todo el mundo sabe, tienen su correspondiente copyright, hay que pedir permisos, no puede reproducirlas sin más. Y ahí, pues, hubo un trabajo, yo quiero destacar lo importante de los técnicos del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, pues buscando imágenes, haciendo las gestiones correspondientes y ofreciendo a los autores pues toda una batería de imágenes para que pudiesen elegir, ¿no? Luego, evidentemente, aunque todos cumplieron con el esfuerzo de llevar a cabo una redacción de carácter divulgativo, también ha habido que corregir en el sentido de pedir algunos cambios y algo también muy importante, que es la uniformización a la hora, por ejemplo, de mayúsculas, minúsculas, siglas, no Claro. siglas, etcétera, porque todo eso es importante, ¿no? Son muchos detalles que el lector probablemente al final ve el resultado final y le parece que todo es como muy fácil, pero no lo es. No lo es porque además en el mundo académico estamos más entrenados, más acostumbrados a escribir sólidos y sesudos trabajos académicos que, bueno, se supone que leen nuestros colegas, pero cuando pides el esfuerzo de la divulgación, pues la verdad es que la mayoría de los académicos y académicas no están entrenados y es un esfuerzo importante, ¿no? De acuerdo, pero creo que también esa discusión de la divulgación cada vez está siendo mucho más amplia, ¿no? Creo que se está volviendo más, no sé si mainstream, pero como un requisito más del trabajo de la academia, pero creo que también esto lo relaciona un poco con las labores de docencia, porque pues tú eres docente, has sido docente por muchos años, los contribuidores también han sido muchos de ellos docentes por muchos años. Y creo que también, y esto lo hablábamos también un poquito en el video anterior que hicimos con Academiqueando, y es que yo te preguntaba qué clase de público quieres a que llegue el libro. Y me decías, no, pues el público más amplio posible, ¿no? Está hecho para eso. Sí, Pero quisiera concentrarme un poco como de pronto en esos esfuerzos o esas relaciones que tiene que ver la divulgación o, por ejemplo, esta misma publicación con la docencia, porque creo que esto pues tiene muchísimo potencial y también puede que esté pensado como una herramienta docente. con un conocimiento muy necesario, ¿no? sí.
No, sin duda, sin duda. Es decir, todos los textos de la divulgación, de la colección, perdón, de la colección de los DIT, eh, tenían esa doble función. Es decir, de alguna manera a dirigirse al gran público, pero también servir de textos introductorios para. ¿Eh? Entonces, tanto a nivel de la docencia universitaria como la preuniversitaria. Es decir, algunos de los textos que se han ido publicando a lo largo de estos últimos 10 años pues eran muy monográficos, de temas a lo mejor locales, pero también había otros, estoy pensando por ejemplo en una magnífica monografía dedicada al tema del clima y el cambio climático, y otras que nuestros oyentes que nos están viendo pueden encontrar en el catálogo de servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante, que tienen también esa función de introducir en un tema para luego, pues, como tú has señalado muy bien, profundizar en él, ¿no? Entonces, concretamente yo este año, de hecho ayer inicié las clases de la asignatura de Historia de la Medicina en el grado de Sí. Medicina de la Universidad de Alicante, y uno de los textos que vamos a trabajar es precisamente este de pandemias, ¿no? Donde ellos ahí pues van a poder, tanto en los capítulos de la primera parte como en los segundos, pues introducirse en temas que luego pues pueden profundizar y tal, ¿no? Que esto yo creo que es importante. Sí, 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 completamente de acuerdo, porque también uno como docente, especialmente como en estos temas, dice, bueno, cuáles son las fuentes que uso que son importantes, pero creo que también a veces la dificultad está en cuáles son las fuentes que mejor van a recibir, que van a ser mejor recibidas y mejor como aprovechadas. Y creo que eso también me lleva a la discusión de las imágenes, porque uno también como docente usa imágenes como parte de sus herramientas pedagógicas, pero tiene que tener un sentido, una narrativa, de estar bien atado, y creo que eso pues se relaciona con lo que hablábamos del libro ahorita. Hablando pues de todo esto, pues aparte de ser editor, Josep, tú escribiste uno de los capítulos que es el de la Sí. COVID-19, y para hablar un poquito de eso, quiero también hablar de otra publicación que tuviste recientemente. Es un libro que se llama Prevenir antes que curar, las crisis sanitarias y las lecciones de la historia. Este libro fue publicado por Ediciones del Bulent en la colección La Fragua en 2024 y es otro tipo de escrito, ¿no? Es un ensayo también diferente. Quisiera preguntarte un poco, cuéntanos un poquito cuál es el objetivo de este libro y Sí. cuál es la relación que tiene precisamente con el COVID-19. Sí, el ensayo Prevenir antes que curar, las crisis sanitarias y las lecciones de la historia, este fue un ensayo que yo fui elaborando durante la pandemia de COVID-19. Ok, Cuando en febrero de 2020 nos confinan, pues empiezo a recibir llamadas de medios de comunicación interesándose por la opinión del historiador acerca de qué está pasando y qué puede ocurrir. Bueno, de alguna manera esto me llevó a una actividad bastante frenética a pesar del confinamiento. Luego también a una serie de reflexiones a través de redes sociales, fundamentalmente a través de posts en Facebook. Y como historiador yo también me interrogué, ¿no? Me interrogué acerca de lo que estaba ocurriendo. Yo, pues como tú has dicho, he dedicado muchísimos años a la epidemiología histórica, a explicar epidemiología histórica, hablar de cuarentenas, hablar de confinamientos, pero nunca jamás pensé que yo iba a vivir una claro. situación como la de la COVID-19, ¿no? Y de alguna manera el libro que se publicó una versión en valenciano primero, que llevaba por título Pandemia, cuando el pasado es el prólogo del futuro, que es un subtítulo que yo tomé y mi editora tomó de un informe precisamente de la OMS y del Banco Mundial de septiembre de 2019, que se titula Un mundo en peligro,
y donde ya se advertía de la posibilidad de una pandemia de las características de la COVID-19 y allí pues se hablaba, porque ese informe fue elaborado por una serie de expertos a partir de lo que había ocurrido con las diferentes amenazas pandémicas que desde principios del siglo XXI pues fueron sucediéndose, ¿no? Desde la gripe, la neumonía asiática, pasando por los episodios de ébola, etcétera, ¿no? Y en el capítulo introductorio, la que fue directora general de la OMS y primera ministra finlandesa utilizaba esta expresión, ¿no? Es decir, cuando el pasado es el prólogo del futuro, haciendo hincapié en la necesidad de mirar al pasado para poder entender lo que está ocurriendo, pero también para aprender, ¿no? Y por eso le pusimos este tema de las lecciones de la historia, ¿no? Eh, y ese fue un poco el origen del ensayo, que es un ensayo en el que de alguna manera yo con un criterio cronológico pues empiezo señalando el origen de las epidemias, que no es otro que aquel periodo de la historia de la humanidad que significó el neolítico y la aparición de la ganadería y la agricultura, y un hecho que fue determinante en la historia de la enfermedad, que fue cuando empezamos a convivir en unas condiciones nada adecuadas con los animales, ¿no? Y entonces aquí empiezan las epizootias y en fin, toda esta historia. Gracias. Eso me parece muy interesante por varias cosas, pero algo que quiero resaltar y es que de esto se ha hablado mucho o se habló mucho y es que uno no puede creer que en su vida haya vivido el COVID-19 y todo lo que pasó, pero creo que entre comillas, poco se ha visto de este tipo de reflexiones, entre comillas, académicas, políticas, ensayísticas, porque si hay algo que puedo decir, y me corregirás también, es que hay algo muy de político y de propositivo también en este ensayo que me parece muy valioso. No solamente es que la historia tenga protagonismo en redes sociales o en los medios de comunicación por lo que pasó, que fue muy coyuntural, sino que luego desde ahí ya, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer posteriormente? Pero, y bueno, relacionado con eso, es que también hay una cosa, y digamos que por mi trayectoria académica también, es algo que cuando yo lo leo no me sorprende, pero que de pronto las personas que se lo encuentran o que lo escuchen o que lo leen se pueden sorprender, y es que afirmas, y no eres el único, es que el virus o el microbio no explica la epidemia y mucho menos una pandemia. Sí, Que claramente no es que uno no estamos negando el microbio, ¿no? Que también es otra discusión que se está dando. Podemos hablar un poquito sobre cómo esa expresión pues se sí. relaciona con el objetivo del libro y pues con estas cuestiones Sí, críticas propositivas. Este es una de las ideas fuerza del libro y es un tema que el microbiólogo francés Walde en su momento publicó una monografía que llevaba este título, ¿no? Un microbio no explica una epidemia, hace ya muchos, muchos años. Y es verdad, el microorganismo es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Es decir, somos los seres humanos con nuestra forma de comportarnos, somos los seres humanos con nuestros modos de vida, con nuestra relación con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animales, con nuestros hábitos de vida, de alimentación, etcétera, los que ponemos los factores que hacen posible que el microorganismo, además de necesario, sea suficiente, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Y el ensayo, jugando con el tema de la cronología, precisamente lo que hace es ir analizando cómo este problema de las epidemias ha ido haciéndose cada vez más complejo en la medida en que nuestra forma de vivir pues también se ha hecho mucho más compleja, ¿no? Es decir, de hecho, pues en el libro yo dedico, como no puede ser de otra forma, capítulos importantes a lo que fue la primera gran globalización de la mano
de la llegada de los colonizadores europeos a América. Eh, pero luego hubo una segunda globalización que es importante para entender el nuevo, porque claro, la llegada de los europeos acompañados de los esclavos africanos de América significa la unificación microbiana del mundo, significa eh, en un contexto colonial muchas circunstancias que explican lo que luego ocurrirá, ¿no? Y todo el cambio de lo que técnicamente llamamos la patogenosis, o para que nos entienda el público no experto, el equilibrio entre enfermedades, ¿no? Pero luego hubo una segunda globalización muy importante de la mano de la revolución industrial y todo lo que eso significó, ¿no? Y ahí pues aparecieron problemas que están muy ligados al tema de la economía, del comercio. Pensemos, por ejemplo, en las pandemias de cólera, ¿no? Pero las pandemias de cólera que son posibles gracias fundamentalmente a que pues acortamos el tiempo de navegación y por tanto la posibilidad de que alguien enfermo de cólera llegué a unas ciudades europeas muy castigadas por la revolución industrial, que son polvorines que solo necesitan que alguien encienda la mecha, ¿no? Y ahí, evidentemente, le dediqué tiempo y espacio, porque creo que era importante, hasta llegar a lo que ha significado la última globalización, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta que es en los últimos 70 años cuando la humanidad ha tenido más enfermedades emergentes, es decir, nuevas enfermedades, en un 70% de ellas de naturaleza zoonótica, ¿no? Pero al mismo tiempo también, y por eso el título de Prevenir antes que curar, he querido poner el énfasis en cómo fuimos capaces de resolver muchas de estas situaciones y cómo precisamente cuando hicimos una política de causas, cuando fuimos realmente a las causas, conseguimos los mayores progresos sanitarios en la historia de la humanidad. El impacto de las pandemias de cólera fue tan brutal, sobre todo en el contexto de Europa, en el contexto, a nivel mundial, pero sobre todo en el contexto de Europa, que fueron el motor del cambio para una emergente ciencia de la salud pública, pero también para una serie de reformas de naturaleza política, social, urbanística, etcétera, que fueron muy, muy importantes, ¿no? Como ocurrió también con el principal antecedente de una pandemia como la COVID, que fue la gripe de 1918, ¿no? Claro. Aquello significó, por ejemplo, un cambio radical a nivel de la gobernanza mundial de la salud, ¿no? Con la aparición de la Sociedad de Naciones, sobre todo porque la salud, digamos que pasó a primer plano de la agenda política a nivel nacional e internacional, ¿no? Pero fue también un momento clave para el desarrollo de lo que llamamos la salud comunitaria, la medicina social, los antecedentes de lo que hemos llamado la atención primaria, y todo esto vino de la mano precisamente de la respuesta que dimos a crisis tan graves como las pandemias de cólera o la gripe de 1918. Pero insisto, porque en aquel momento fuimos capaces de hacer un buen diagnóstico de las causas y de alguna manera incidimos sobre esas causas, ¿no? Sobre la pobreza, la miseria, las desigualdades, en fin, todo esto es muy importante destacarlo, ¿no? De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Y eso es algo que también entonces está en la discusión, no solamente de este ensayo, sino también un poco del otro libro de pandemias. Y es que hay una relación muy importante con las políticas nacionales e internacionales, el ambiente internacional, digamos, en general. Y pues como lo mencionaba también un poco de estas presiones políticas sociales, voy a citar una pequeña frase un poco parafraseada del libro, y es que mencionas que el primer obstáculo para, digamos, entre comillas, mejorar ciertas cosas es la dificultad para despertar el interés público y científico ante problemas que generan unas consecuencias que pueden parecer remotas. Y creo que eso se relaciona mucho con lo que mencionabas, que las acciones que se tienen que dar, pues tienen que venir desde los estudios de estas pandemias, epidemias, desde sus causas, múltiples factores, pero también como de esta interrelación entre lo
cultural, lo histórico, lo económico, lo social, que se ven muy bien en estos dos libros de los que estamos hablando, pero creo que también nos lleva entonces a la discusión sobre divulgar, sobre docencia, sobre el trabajo académico en el mundo, que creo que se ha visto un poco más ahora. Quería preguntarte, por ejemplo, ahora, post pandemia, post de pronto estas dos publicaciones, desde tu experiencia como docente, como académico, como investigador, ¿cómo has visto o si has visto algún cambio entre esa relación de lo que es investigar, la generación de conocimiento académico y su necesidad de llegar más allá del público de pronto en el aula o de nuestros mismos colegas? Yo lo veo como un reto y como algo que tiene que trabajarse, pero ¿cómo lo has visto tú específicamente en estas áreas? A ver, yo creo que no hemos sido capaces de hacer lo que teníamos que hacer como colectivo. En el libro lo apunto, quizás no con la claridad que lo debería haber hecho. Creo que ha faltado más presencia de la voz, de la evidencia científica, de la academia, primero en la gestión de la pandemia de COVID-19, pero sobre todo en la necesidad de poner encima de la mesa la evidencia que existe de que no podemos pasar páginas sin más, ¿no? De acuerdo. De hecho, y volviendo a aquel famoso informe de septiembre de 2019 que está accesible a través de la web y que yo recomiendo encarecidamente, aquellas conclusiones que establecían los expertos señalaban precisamente esto, ¿no? Es decir, cómo solo reaccionamos cuando vemos las orejas al lobo. Es decir, solo reaccionamos cuando vemos que tenemos el riesgo de ser invadidos, afectados por una crisis epidémica o porque la crisis epidémica ha llegado, ¿no? Entonces actuamos mal y tarde, dedicamos una cantidad ingente de recursos y nos olvidamos. Y hasta esperar a la siguiente y volver a repetir la misma dinámica, ¿no? Y esto lo venimos haciendo desgraciadamente desde los años 70 sin haber aprendido absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una falta de mayor compromiso del mundo académico y particularmente de las sociedades científicas por hacerse valer, por hacerse valer. Es decir, yo creo que los científicos tenemos la responsabilidad no solo de transferir conocimiento y retornar, particularmente quienes estamos en instituciones públicas, ese conocimiento al conjunto de la sociedad, sino que también nos tenemos que convertir, y utilizo un término en el sentido más noble, en lobbies para poder incidir en las políticas. Sí, Realmente las políticas tienen que basarse en la evidencia, ¿no? Y quien tiene la claro. evidencia es el mundo de la academia, es el mundo de la ciencia. Entonces ahí muchas veces hay una dejación de funciones porque es más cómodo, porque, digamos, tienes que enfrentarte al poder, vamos a decirlo claramente, o a los Sí. poderes de tipo económico, de tipo político. eh, y eso, pues, evidentemente no es agradable, pero creo que ahí, pues, no estamos dando y cumpliendo la función que la sociedad esperaría de nosotros. Bien. Muy interesante porque también, y bueno, creo que tal vez no podemos profundizar en esto porque se nos alarga mucho la conversación, pero creo que también se relaciona mucho con lo que mencionamos antes de el típico, perdón, el tipo de políticas o de relaciones políticas económicas en las que están los países y el mundo. Entonces, por ejemplo, también tiene que haber otros diálogos con, por ejemplo, medicina social o que entendemos protección primaria y este tipo de cosas que también están en el libro con el debate de los objetivos de desarrollo sostenibles y Mm. los determinantes o la determinación social de la salud. Bueno, creo que ese diálogo está ahí, pero completamente de acuerdo que hay que seguir instando a estos cambios, a esta, digamos, integralidad de la investigación, de la construcción de políticas. Quiero terminar de pronto la entrevista atando un poco todas estas cosas y de pronto hablar de algo que sé que como docente y persona estás muy entregado a esta labor,
y es la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico. Puede parecer un salto muy grande, pero tengo entendido que esta cátedra, siendo tu docente de Historia de Estudios Sociales de la Ciencia y la Medicina, tiene mucho que ver, y bueno, con la nutrición, por supuesto, tiene mucho que ver con la labor precisamente que estamos hablando de la Academia de la Divulgación y un poco de la cotidianidad. ¿Podríamos contarnos un poquito qué es esta cátedra? Sí. Y sí, a ver. Bueno, fundamentalmente aunque el título de la cátedra es Estudios del Sabor Gastronómico, nosotros desde el primer momento, y fue en el 2017 cuando se puso en marcha la cátedra, hicimos una apuesta clara por una idea que es central, sabor y salud, ¿vale? Es decir, son dos conceptos indisolubles, son dos conceptos que tienen que ir de la mano. Y si quieres, yo añadiría un tercer concepto, sostenibilidad. Sabor, salud y sostenibilidad, ¿no? Es decir, la alimentación tiene que ser sabrosa, porque evidentemente las personas solo comerán aquello que tienen que comer si les gusta, pero esa alimentación tiene que ser sana. Esa alimentación tiene que contribuir a una buena nutrición y esa alimentación tiene que ser sostenible. De alguna manera, hemos llevado el tema de la alimentación a una situación límite. Es decir, en este momento la forma de producir los alimentos, la forma de distribuir los alimentos, la forma de consumir los alimentos no solo no es eficiente, en la medida en que hay miles de millones de personas que pasan hambre, que padecen de desnutrición, de malnutrición, etcétera, sino que además está contribuyendo de manera muy importante a muchos de los problemas de naturaleza medioambiental que precisamente están detrás de las pandemias, de las epidemias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es fundamental, pero es que además es el ejemplo más paradigmático, la mala alimentación, la malnutrición, de las desigualdades. Y de alguna Sí, manera, nosotros con lo que hemos intentado hacer a lo largo de todos estos años con las actividades de la cátedra, es una apuesta clara por este objetivo de conseguir que todo el mundo coma lo que tiene que comer y que lo disfrute haciéndolo, ¿no? Es decir, estamos ante un derecho básico, un derecho de acuerdo. fundamental que desgraciadamente sigue siendo una utopía, no es una realidad como debería de serlo, ¿no? Y de alguna manera, pues eso es lo que hemos intentado y estamos intentando hacer. Bien, pues muchas gracias. Eso sí quería aprovechar para traer este tema porque sé que es una de las labores, por ejemplo, que la Universidad de Alicante desde el grupo de investigación se están haciendo. Quería aprovechar de pronto para las personas que nos ven, nos escuchan, que de pronto estén interesadas tanto en tu trabajo o en esta cátedra o en sus investigaciones, publicaciones, de pronto un correo o no sé, creo que una red social no, para Sí, que se contacten. hay una página web, si ponen Cátedra Carmencita sale, y ahí pues están muchas de estas actividades que llevamos a cabo, jornadas, hemos tenido durante mucho tiempo un programa de radio que ahora lo hemos convertido en un podcast. Está de moda, está de moda. Ayer grabamos precisamente el primer episodio centrado en un tema que para nosotros es muy importante, que es la desaparición de los llamados hornos tradicionales o artesanos, ¿no? Interesantísimo. Y con todo lo que eso supone de impacto en la economía local, la biodiversidad, etcétera, ¿no? Pero en la página web lo pueden encontrar. Sí. Perfecto, pues Josep, muchísimas gracias. Eso me emociona mucho. Ya mismo voy a volver a entrar a buscar esto para escucharlo. Muy bien. Quiero agradecerte por tu tiempo, por toda esta conversación. Hoy estuvimos hablando de dos libros, Pandemias de la Peste Negra al COVID-19, publicado por Universidad de Alicante, Prevenir antes que curar la crisis sanitaria y lecciones de la historia, por la editorial, se me fue el nombre, la editorial Ediciones del Bulent, y por supuesto las labores de divulgación, docencia, todo este debate muy interesante sobre pandemias, historia de academia. Muchas gracias, Josep. Aquí, Estamos pendientes de cualquier otra cosa que en muy Academiqueando. bien. A quienes nos ven y nos escuchan, pues muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Mi nombre es María Camila Ñez Gómez. Síganos en todas nuestras redes sociales como @academiqueando y nos vemos en otro episodio. Gracias. Muchísimas gracias.